Y la otra pelea, que no es menor, es la rebelión de quienes acompañaron a Gustavo Petro, que se creían con derechos y hoy se sienten excluidos. Y está allí el Comité Antifracking, Ricardo, está FECODE y está Gustavo Bolívar, que le están reclamando muy airadamente a Gustavo Petro. Sí, está muy bien la transición pacífica, los gestos democráticos, pero ¿y nosotros qué? Minorías, comunidades étnicas, es el reclamo Néstor, al final. el trino de Gustavo Bolívar en contra de algo que seguramente no va a pasar, porque el propio Carlos Amaya lo desmintió anoche, frente a la posibilidad de que Amaya sea el próximo ministro de Agricultura, puede resumir lo que está pasando hoy adentro del petrismo, adentro de un sector del pacto histórico que ha sido el núcleo duro de Gustavo Petro durante toda su carrera política. Le hablo de organizaciones sociales, de sindicatos, le hablo de movimientos indígenas, de movimientos afro, que se sienten maltratados porque dicen que no han sido tenidos en cuenta en las primeras decisiones del gobierno. Y por eso le digo que el trino de Gustavo Bolívar resume muy bien la situación, porque dice, mire, admiro la generosidad de Gustavo Petro para conformar un gobierno pluralista y de unidad que garantice la paz y la gobernabilidad de Colombia, pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro, y a la izquierda que se jugó la vida por esta causa. Tienen razón, no. A mí me parece que tiene razón. Se habían demorado, en mi opinión. Sí, padre, lo que pasa... Porque uno no puede hacer elecciones con uno y gobernar con otros. Eso no se puede. Sí, pero fíjese que ¿quién entiende este país? Eso fue exactamente lo que hizo Duque. Y eso fue lo que le criticaron a Duque, que solo gobernó con los que él ganó. Y al final de cuentas le están reclamando a Petro que se está abriendo. Y el país está aplaudiendo que José Antonio Campo no sea un ministro radical, que Alfonso Prada sea un hombre de centro, que es el que va a manejar las relaciones con el Congreso, que Alejandro Gaviria es un hombre que sabe de educación. Pero Petro llegó con unas banderas de izquierda, Néstor. Y esas banderas de izquierda tienen unas bases que han estado allí todo el tiempo. Claro, no lo que esas cómo, bases dicen claro. es, bueno, y nosotros, entonces ya olemos feo. Básicamente lo que está pasando es que le reclaman que Petro está siendo muy moderado y el quisieran un gobierno mucho más de izquierda. No, y el interés general seguramente está más orientado a las decisiones que se han tomado, a la reconciliación, a los símbolos de diálogo y todo eso que está pasando, lo cual a mí me parece muy bien, y desde la barrera lo miro con muy buenos ojos. La pregunta es al interior, exacto, al interior de las bases petristas. Usted no votó por Petro. Exactamente. Y porque usted no ha sido petrista. Claro. Pero la gente que votó por les Petro, parece que los están blanqueando. Y un sector Por del eso derecho, la gran oposición viene de ese lado. un sector ¿no? del petrismo No hay le cuña. reclama que no se siente representado. Paola, ¿no le entendí? Sí, por eso la oposición va a venir grande de ahí, de la extrema izquierda, de estos que estamos diciendo, el Comité Antifracking, los movimientos indígenas, los movimientos afro de la izquierda, la CUT, FECODE, la Alianza. Claro, las ONGs, es que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, se sienten pero excluidos, con razón, ¿no? se Sí, van a claro, seguir total. sintiendo un poco al margen. Y es más, yo me anticiparía casi que a decirle una cosa, dentro de muy poco, si ya estamos en Gustavo Bolívar, dentro de muy poco también, si no se empieza a dar juego a todos estos sectores de los que estamos hablando, es posible que también veamos ya a Francia Márquez comenzando a pronunciarse incluso a favor de ellos, que es lo que haya hecho toda la vida como líder indígena, como líder ambiental y como líder de las comunidades afro. Le va a tocar a ella misma tomar esa bandera en contra casi de lo que está haciendo su propio presidente, es decir, su fórmula Gustavo Petro. Paola, esto se va para lo de Chile, pero concentrémonos con lo que ya está pasando. No con los que yo creo que van a saltar, sino con los que están saltando hasta ahora. Los que están saltando son Bolívar por un lado, Ricardo, FECODE por el otro. La CUT, ahora, la CUT. Bolívar con un tema que parece que no ser cierto, ¿no? Circuló el rumor de que le habían ofrecido un ministerio a Carlos Amaya, Héctor, y yo eso creo, no ocurrió. Yo creo que no va a ser ministro Amaya, yo creo que vamos a tener ministra de Agricultura, que ya usted sabe quién es. Claro, pero el mensaje de Bolívar, a pesar de que la noticia no sea cierta, sí da en la pepa del tema. Mire el trino y verá que dice, miren, no olvidemos la base que llevó a Petro y que lleva años luchando acá. Aquí se subieron a la última hora una cantidad de políticos. Básicamente, el primero que saltó en ese tema fue, ¿cómo se llama este representante de la Cámara de Boyacá, que fue líder campesino? César Pachón. Mire, César Pachón. Héctor, él fue el primero que saltó en relación con la posibilidad de que Amaya llegara. El siguiente ejercicio, saque a Amaya porque Amaya no va a ser ministro. Saque a Amaya. Pero entonces los señores del petrismo, este tema, la línea dura del petrismo, dicen, ok, José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Claro. Alejandro Gaviria,
ministro de Educación. Y claro, o sea, ganó fue Fajardo, no claro, Petro. Guillermo Reyes. Ese es el gabinete que hubiera nombrado Fajardo. Guillermo Reyes, que viene del uribismo, bueno, no, que es conservador. a Guillermo Reyes no lo hubiera nombrado Fajardo, pero sí, es que está todas Entonces las aspiraciones, digamos, todas las personas que... Claro, y tienen toda la razón. A mí sí me parece que, claro, ahí está, digamos, como el primer desafío político y la primera medición gruesa del tino que tiene el presidente electo Gustavo Petro para tener una cosa suficientemente equilibrada que permita, que garantice que las personas que son, llamémoslos, históricos de la izquierda y que pues llevan décadas en esa pelea y sienten que ganaron, pues efectivamente se sientan suficientemente representados en el gobierno, con una adición de personas que vienen de otras partes para garantizar la gobernabilidad, pero eso no puede sacrificar la representación de la izquierda tradicional en el gobierno. Qué paradoja. Yo sí creo que ahí se cometería un error claro enorme. Que es una paradoja porque... Es una paradoja inmensa. Porque al final hay una crítica... Al final de cuentas, a la moderación de Gustavo Petro, que no está gobernando, pero es que el problema no es la moderación. Al final de cuentas, Aurelio, yo creo, el problema no es la moderación. Aurelio, yo creo que esto es un reclamo, ¿sabe por qué? En el fondo, por puestos. Esto no, señor, ¿cómo? No, yo discrepo de eso. Aurelio, yo discrepo de eso. No, es que usted no puede discrepar, Aurelio, por una razón, porque es que lo dicen ellos. FECODE lo que está diciendo es ¿por qué no nos metieron a nosotros en la comisión de empalme? Pero ¿cómo le parece posible que se vaya a hacer una mesa de empalme de la educación y no tengan en cuenta FECODE? Ese es un pecado es que FECODE mortal. Se equivoca, Aurelio. Ese no es un pecado venial. No, el que se equivoca es Petro. FECODE el que se equivoca es Petro. Pero eso se FECODE equivoca no es Petro. Gobierno. ¿Quién dijo FECODE utiliza en la carta? ¿Quién dijo que FECODE es gobierno? Es que ellos no están diciendo que es el gobierno. Claro que lo dicen. Claro que lo dicen. No, señor, ellos dicen, quieren ser ¿cómo gobierno. Es que hacen? Esta ¿Cómo es una batalla, Aurelio, de Bolívar y de FECODE por un poquito de mermelada. No, señor, es una batalla razonable. ¿Cómo es posible? ¿A usted le parece mal la Claro que me parece muy razonable. No es mermelada. Usted interpreta que cuando la gente quiere contribuir con ideas está pidiendo mermelada y no todo el mundo es así. Usted interpretaba esa contribución con ideas como mermelada cuando era un gobierno de antes. No, señor. Yo estoy interpretando razonablemente. ¿Y ahora le parece que las ideas yo estoy son el nuevo nombre de la mermelada? No, yo estoy interpretando razonablemente el tema de dietética, Aurelio, pero es mermelada lo que están reclamando. Oiga, sí, pero si yo pudiera, perdón, padre Linero, a mí me parece absolutamente razonable la crítica de FECODE. ¿Cómo es posible que FECODE, que tiene mucho para construir la educación pública, no lo llamen a la mesa de empalme de la educación? Eso es lo único que están pidiendo. Es más, ni siquiera están pidiendo que no llamen a otros. Es decir, llámenos a nosotros también. FECODE lleva décadas luchando por la educación pública y a Petro no le pareció que tenía que estar en la mesa de empalme, pero continuemos. La gente de la Alianza contra el Fracking, que es una cantidad de organizaciones locales, tampoco fueron tenidos en cuenta en la mesa de minas y petróleo. Y le falta uno en la cuenta que no han tenido aquí en la mesa. ¿Usted se dio cuenta la lista de organizaciones legales y derechos humanos que dicen que no se sientan mientras Reyes siga presidiendo la mesa de justicia? Esa es otra que creo que no se ha tenido en cuenta y también está ahí. Entonces son 3 pleitos, pero súmeme el pleito con Roy Barreras como presidente del Senado. Es que aquí van demasiadas cosas, perdóneme, negriando a los sectores de izquierda del pacto histórico. Le repito, PECODE por fuera de la mesa de educación, la alianza de fracking por fuera de las minas, los derechos humanos criticando a Reyes y Roy Barreras mandando en el Senado. ¿Qué le quedó a la izquierda entonces? Pero es una paradoja de todas maneras porque lo que se pedía era moderación, lo que se pedía era un gobierno para todos. Y cuando hace un gobierno para todos, cuando plantea que todos los actores estén presentes, los actores políticos, entonces también está malo. Yo creo que también hay que revisar. Y una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Pero para todos no significa que por traer unos nuevos excluyan a los que fueron históricos. No, es que si es de todos, es de todos. El reclamo de FECODE yo también creo que es absolutamente razonable. Deberían estar representados en esa mesa de empalme si fue que esas comisiones de empalme se conformaron como aparentemente se conformaron, que eran pluralistas, representativas de distintos sectores, etcétera, porque otra cosa es que hubieran podido, como hubieran podido hacerlo, nombrar una sola persona para que fuera y recibiera el informe y ya, pero nombraron unas comisiones grandes y ¿por qué no está FECODE? Toda la gente que se tomó una foto con Gustavo Petro en campaña y están diciendo, ¿y yo por qué no estoy en la comisión de empalme? Esto leído de esa manera,
pues esta es la fila de quienes aspiran a entrar en el gobierno. Y votaron por Petro, los señores de FECODE, por supuesto, entre ellos, votaron por Petro pensando que iban a gobernar. Y el mensaje que les está enviando Petro es, ok, muchas gracias por el apoyo, pero eso no significa que los maestros van a estar en el gobierno. Creo que esa era la aspiración de ellos. Alejandro Gaviria seguramente debe estar sonriendo en este momento, el nuevo ministro de Educación, Álvarez. Esto pasa, Néstor, porque quienes apoyaron a Gustavo Petro quieren que haya un gobierno de partido. Y Petro lo que está haciendo es una coalición de gobierno amplia para sumar. Quieren que cometa el mismo error que cometió Iván Duque, que sin tener mayorías creyó que podía hacer un gobierno de partido. Esos gobiernos de partido, sectarios, se puede cuando se tiene control del Congreso, o si no le pasa lo de Duque, que arranca descalificando a los demás, no negociando cuando es fuerte, y cuando se le empiezan a caer las iniciativas en el Congreso, ahí se termina entregando a los partidos a un costo mucho mayor y perdiendo toda la fuerza. Petro lo que está haciendo es repartiendo representación, llámele puestos, algunos, a cambio de resultados, logros, porque quien representa esa coalición es Petro. Es que no necesita ministros porque tienen presidente. Obviamente van a tener parte en el gabinete y es lógico que haya ese forcejeo. FECODE quieren un ministro más cercano, pero es que así no se construyen las coaliciones, así no se construyen mayorías y así no se sacan proyectos de ley adelante y menos reformas ambiciosas. Néstor, pero según eso Petro está haciendo... Estoy oyendo esta mañana, estoy sorprendido, casi divertido, de cómo críticos de la mermelada del pasado les parece que ahora es perfectamente normal en el presente. Esto era lo que le criticaban a todos los gobiernos anteriores. Que repartieran mermelada, que hacían alianzas y que entregaban puestos burocráticos a cambio de mermelada. Y hoy que Gustavo Petro lo está haciendo, ya no es tan grave, ya eso es formar una coalición de gobierno, eso es gobernar con todos. Razón tienen, Néstor, las personas que han acompañado durante mucho tiempo a Gustavo Petro en estar molestas, porque fíjese que los ministerios que ya se han nombrado, que son Cancillería y Hacienda, no son ministerios menores, son ministerios que manejan mucho poder y en donde realmente uno no ve una representación de las personas que han estado con Gustavo Petro durante mucho tiempo. Y esto yo creo que va a ser el principio, digamos, de la oposición a Gustavo Petro, esos partidos de izquierda radical, o esas personas que han estado en la izquierda radical, que ya no se van a sentir representados porque Petro se está moviendo hacia la centro izquierda, incluso hacia el centro, e incluso con el tema de justicia, a la centro derecha. Y ellos no están de acuerdo y obviamente tienen todas las razones de fondo para estar haciéndole el reclamo a mí me llama la atención, al presidente electo. Daniel, el momento en el que se arma pues todo el ruido. De alguna manera están pensando, por el desayuno se sabrá cómo va a ser el almuerzo. Entonces, si ya hay dos ministros que eran más de centro o que claramente no estaban por lo menos en las bases del petrismo pura sangre, pues mejor hacemos el ruido ya de manera preventiva para que vean que si no, no la van a tener fácil con nosotros. O sea, pero es que no hay ninguna... sí tiene... No, es que yo estoy de acuerdo. Inclusive, Aurelio, yo lo he dicho desde el principio de la semana. Yo veo muchos ausentes en esas listas de empalme. No, de acuerdo, muchos ausentes, inclusive, lo dije, de la alcaldía de Petro, personas que estuvieron todo el tiempo en la campaña. Y venían de alguna manera anunciando que este malestar se estaba gestando el interior. Pero permítame agregarle una cosa. Aquí no estamos hablando de ninguna izquierda radical, ni que la extrema izquierda, ni nada. Estamos hablando de una federación de educadores que tiene más de 50 años de educación pública y 350.000 docentes afiliados. ¿Cuál extrema izquierda ni cuál nada? Aquí hubo una omisión grave de sacar a FECODE de la mesa de empalme de educación. Y ojo que todavía falta la peor. Ministro Alejandro Gaviria. Que FECODE se hubiera matriculado en el petrismo y en la campaña. Está Jaime Duzán, ¿no? Que fue presidente de FECODE hace años. Pero Duzán ya es otra historia. Pero una cosa es que FECODE rompa. Una cosa es que FECODE rompa su independencia gremial y otra cosa es que ya pasada la elección y se convoque a la sociedad a las mesas de empalme y a la discusión, no lo tengan en cuenta. Eso no puede Aurelio, suceder. ¿usted cree todavía, que Petro va a dejar de nombrar a Alejandro Gaviria como ministro de Educación por nombrar al presidente de FECODE como ministro de Educación?
qué bueno que usted toque el tema, porque falta el baldado peor de agua fría, que es Alejandro Gaviria, ultra neoliberal, de ministro de Educación. ¿Cómo es posible que no se nombre a una persona que esté metida en el tema de la educación? Hombre, por Dios. De educación pública. Mala admisión. Estaba con Robledo. Siempre lo dije aquí que había sido un gran error haberlo admitido y los hechos me dieron la razón. Pero esa es otra discusión. Néstor, pero ojo, si ¿por no qué no se elige a una persona? ¿Por qué no se elige a una persona de la educación pública? Mira. ¿Por qué no se elige a una persona de la educación pública como ministro de educación en el gobierno de la izquierda? Tenemos que sacar al gobierno de la universidad de la élite, de la que yo soy exalumno, para volverlo ministro. Tal vez porque lo que consideran desde FECODE y desde otros sectores... Lo que Aurelio llama la élite es un profesor preparado, profesor universitario, rector de una universidad. Ese argumento es fácil, pero es demagógico, Aurelio, de que las élites quiere decir una persona capacitada que ha trabajado toda la vida el tema de la educación, es decir, tampoco vamos a volver a... Perdón, Néstor, discúlpeme, la izquierda llega al poder y el ministro de Educación es el exrector de la Universidad de Los Andes. Pudiera ser incoherente por una razón, pero es por el enfoque. FECODE y los sindicatos y los sectores sociales pensaron que insisten en que y así lo dicen en sus comunicados, que es un gobierno popular. Ellos creen que básicamente va a ocurrir lo que pasó en Venezuela, o va a ocurrir lo que pasó en Nicaragua, o va a ocurrir lo que ha pasado en otros países. Lo que está mostrando el presidente Petro es muy distinto a eso. Yo no creo que ellos estén esperando eso, pero miren, Néstor, yo sí creo que Petro ha dicho dos cosas que yo creo que las tiene en su cabeza todo el tiempo y están guiando todas sus decisiones. Dijo una que me parece realmente muy inteligente haberlo aceptado, que es: si nos aislamos, nos tumban. Y eso se lo repite a sus aliados históricos todo el tiempo. Si nosotros nos dedicamos a encerrarnos y a hacer un gobierno solamente de izquierda, pues no vamos a tener condiciones de gobernabilidad y probablemente ni siquiera podamos terminar el gobierno, porque va a haber una reacción de tal naturaleza o en el Congreso o en otros factores de poder que terminan tumbándolo. Y lo segundo que ha dicho es: si lo hacemos mal, nunca volvemos a tener esta posibilidad. Pero Héctor, tenemos que hacerlo bien. Que me hace caer en cuenta aquí un oyente, el señor Bermeo, yo creo que tiene razón. Esa tesis suya es perfectamente válida. Pero mire, me recuerda el señor Bermeo lo de Perú ayer. ¿Sabe qué pasó en Perú ayer? El partido, Héctor, le estoy hablando. El partido que llevó al poder al presidente Pedro Castillo. Marxista, partido marxista, se llama así, partido marxista. ¿No? Es el partido de Castillo, se declaró en oposición. Se separó de Castillo y me imagino que ahora sí lo van a tumbar. Claro, pero ese es el problema. Pero miren, Néstor, esa de Perú puede encontrar usted una similitud. También es una rebelión de las bases de la izquierda. Pero déjeme le doy este dato. Eso Petro lo tiene resuelto. Yo no sé si eso va a satisfacer o no a las bases del pacto histórico, pero Petro decidió que 6 de los ministros, 18, es decir, una tercera parte de los ministros, van a venir de organizaciones de izquierda, digamos, y de posturas de izquierda tradicional. El Ministerio de Trabajo, que yo ya le dije, el señor Francisco Maltés, seguramente en el Ministerio de Medio Ambiente también habrá. Todo indica que en el Ministerio de Salud habrá también una persona claramente de izquierda, y Héctor, así hasta completar 6. Él ya se los dijo. ¿De dónde saca usted que la tercera parte del gabinete va para organizaciones sociales? Porque mis fuentes, como dicen ustedes los periodistas, mis fuentes alrededor del pacto histórico han dicho que Petro en las reuniones internas ha señalado eso, que ha dicho que 6 de los ministros provendrán no de las organizaciones sociales, pero digamos de la izquierda tradicional. Me imagino que se calmarán estas barras que están apareciendo hoy intentando fracturar lo que parecería un escenario de acuerdo, que es el nombre que ha utilizado Gustavo Petro. De acuerdo. Llevamos semanas incluso diciéndole, puede pasarle lo de Boric otra vez en Chile, ¿no? Que no necesita oposición de nadie más, sino de los de su propio partido, de la propia izquierda, que son los que les vienen haciendo la vida imposible. Pero me parece que todo esto se resume bien en una frase que además me pareció buenísima, en una columna que escribió Felipe López Caballero, y dice así: el sesgo o el riesgo más grande está en las huestes petristas, que hoy están empoderadas,
vengativas y tan cargadas de tigre como estaban los chavistas cuando triunfó Chávez, Ricardo, que era su alusión precisamente, que es que muchos de verdad querían el castrochavismo y votaron por una cosa, ¿no?, a lo Venezuela. Ahí está el lío, y ahí va a estar, y por eso no necesita oposición, ¿no?, que se sigan tomando fotos y almuerzos y conversaciones con los unos, con los otros, con Uribe. De hecho, esos memes, Néstor, ¿no?, de estos tomando supuestamente cerveza con petacos de cerveza me parecen geniales. Aquí todos amigos y sigamos todos en el plan Hello Kitty, que todo está maravilloso, la política del amor, porque la política del desamor, como lo estamos viendo hoy, bueno, va a venir y seguirá viniendo desde FECODE, desde el antifracking, desde Gustavo Bolívar, porque esto y el propio palo. Apenas van algunas horas de inconformidad. Si Petro llega, Juan, si Petro llega a nombrar la tercera parte de su gabinete para estas organizaciones sociales, para minorías, esta tempestad se calma, ¿no es verdad? Debería calmarse de esa manera. Primero, pues, por lo que se ve, sale de esos actores, de esos partidos, digamos, políticos grandes, de todo lo que significa esa composición nueva del Senado, de él tratar de garantizar unas mayorías para tomar esa gobernabilidad, como le dice, y tener un camino más libre para que pueda tener unas reformas aprobadas fácilmente también, y mirando también un tema de presupuesto que tendrían que aprobarle, porque sin un presupuesto abultado no podría ser absolutamente